este mensaje es uno de esos mensajes que uno no sabe por dónde empezar ni por dónde ir. Porque ha sido algo que Dios habló tan profundo e íntimo en mi corazón que necesito la gracia para poder compartirlo. Que no se trata de un mensaje teórico, sino de una impartición del Espíritu Santo. Yo le puse por título a este mensaje: Un destino, dos caminos. Y en realidad quiero hablarle esta mañana acerca de la voluntad permisiva de Dios y de la voluntad perfecta de Dios. Los seres humanos tenemos algo a veces que es hacer la nuestra. Es hacer las cosas como nos parecen. Y después pretender que Dios se acomode a lo que nosotros hemos decidido. Me ha tocado por ahí hablar con gente y en oportunidades mi esposa está presente y ella interviene y también habla. Y nos ha tocado, sobre todo ella, que es mucho más observadora que yo, íbamos en el auto y me decía: esa persona no comparte lo que vos le dijiste, no está de acuerdo con lo que dijiste y no le gustó lo que le dijiste. No te dice nada por respeto, porque soy el pastor, pero no ve las cosas como vos las ves. Y digo, bueno, pero si vino a preguntarme y a hablarme un tema, yo le digo lo que a la luz de la palabra y por la guía del Espíritu Santo considero que es. Y me dice, sí, pero no lo ve. No te dice nada y te respeta porque soy el pastor, pero no lo ve como vos lo ves. Y no está de acuerdo con lo que le dijiste. Y si una persona no ve y no comparte, difícilmente haga algo por cambiar. Y a mí también me ha tocado que mis pastores me han corregido, me han señalado cosas y yo no las veía igual. Y por no verlas de la misma manera me doy cuenta que no hago nada por cambiar, que me sujeto o que cambio superficialmente, pero que por dentro no cambio. Y entonces me doy cuenta de lo peligroso que es abusar de la voluntad permisiva de Dios. Vemos en los orígenes, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, que los puso en el huerto, dice la Biblia. Les dio todo el huerto y les dijo: fructifiquen, posean esta tierra, sojuzguen esta tierra, llénenla, hagan lo que quieran, pero de ese árbol no coman. Coman de todo lo demás, pero de ese árbol no coman. Y ahí es la primera vez que el hombre tiene la posibilidad de usar la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios siempre va a estar al lado de la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? El Señor nos ha dado libre albedrío. Nosotros podemos decidir. Y podemos decidir, para llegar a ese destino que Dios tiene para nosotros, dos caminos. Y no estoy hablando del camino de la perdición y del camino, no estoy hablando del camino angosto y del camino ancho, de la puerta estrecha o de la puerta ancha, espaciosa. Estoy hablando de maneras de hacer las cosas bien. Hay dos maneras de llegar a ese destino glorioso: la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío y nosotros podemos decidir qué hacer. La clave está en decidir conforme a la voluntad perfecta de Dios y no a la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad permisiva de Dios, Dios te deja elegir. El hombre y la mujer tuvieron en el huerto la voluntad permisiva de Dios y les dio Dios el libre albedrío. Pudieron elegir. Pero había una voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva les daba la opción de comer de ese fruto, pero la voluntad perfecta no. Y ellos se inclinaron hacia la voluntad permisiva de Dios.
Porque Dios le dijo, de todos los árboles coman, pero de este no. Hoy en día Dios nos ofrece su voluntad perfecta o su voluntad permisiva. Y la voluntad permisiva pone a prueba lo que nosotros verdaderamente somos y cuánto realmente estamos aferrados y arraigados a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. Y hoy en día es tan fácil dejarse llevar por la voluntad permisiva de Dios. Y vamos a llegar al destino, ¿eh? Sí. Pero qué triste es llegar al destino después de tumbos, después de equivocaciones, cuando podríamos haber llegado de una manera diferente. La diferencia está en el recorrido. El hombre y la mujer llegaron al destino. ¿Cuál era el destino preparado para Adán y Eva en el principio? Comunión con Dios, relación con Dios, intimidad con Dios. De acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, ellos no necesitaban hacer nada para vivir en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Antes del pecado, se estaban moviendo en la voluntad perfecta de Dios. Tenían un destino. Usaron la voluntad permisiva de Dios, en la que pudieron elegir, eligieron mal, pero mantuvieron el destino de gloria. Porque usted y yo hoy heredamos todo eso y hemos heredado también la promesa de Dios, el destino que Él tiene para nosotros, que es vida eterna con Él, intimidad con Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la diferencia? El recorrido que tuvo que realizar el hombre para llegar a ese destino, gracias a la voluntad permisiva. Hubiera sido todo más lindo si hoy usted y yo todavía estuviéramos en el huerto, ¿o no? En la misma presencia de Dios, sin frío, sin calor, sin trabajar, sin sufrir. ¿Por qué? En el huerto había todo y solamente había que disfrutar de la presencia de Dios. Pero el hombre decidió y decidió ir por su propio camino. Decidir ir por el propio camino te va a quitar muchas cosas. Y está bien, vas a llegar a la bendición de Dios. Pero hay otra manera de llegar, que es la voluntad perfecta de Dios. Y quiero esta mañana poder compartir esto que Dios puso en mi corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar conquistar por la voluntad permisiva o me voy a aferrar a la voluntad perfecta de Dios? En Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. Todos conocemos la historia, ¿no? Abraham era un hombre grande. 75 años se calcula que tenía cuando Dios le prometió un hijo. 99 cuando tuvo al hijo. Tuvo que esperar 25 años, 24. El problema no era que era viejito, el problema es que su esposa era estéril. 15:1 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nació en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Acá vemos la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios era que Abraham, a pesar de su edad y a pesar de una esposa estéril, iba a ser padre. Y Dios lo iba a poner como padre de multitudes. Entonces ahí tenemos a un Abraham que recibe un destino, que está marcado por un destino de Dios y que puede decidir por la voluntad perfecta de Dios o por la voluntad permisiva. Abraham tiene la influencia de su esposa, que conociendo su situación, conociendo su esterilidad, se tira para la voluntad permisiva de Dios y dice: Abraham, yo no te puedo dar un hijo. Tengo a Agar, que es una sierva mía muy fiel. Si yo le pido a ella
que ella tenga un hijo con vos para que vos puedas tener hijo, seguramente ella lo acepta. Yo le hago una pregunta, dígame hermano, ¿eso era la voluntad perfecta de Dios? No, pero era la voluntad permisiva. ¿Por qué? Porque Dios nos da libre albedrío. Y nosotros elegimos. 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Él hizo lo que ella le pidió, le sugirió, le pareció bien. ¿Eso era la voluntad perfecta de Dios? No, pero era la voluntad permisiva. ¿Por qué? Porque Dios te permite decidir. Anteriormente, en el capítulo 15, verso 15, Dios le había dicho a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios le había declarado ya un destino a Abraham después que le había dado la promesa de un hijo. Y Abraham, teniendo en mirada ese destino, porque dice, acabamos de leer, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo acá no te estoy hablando de desviarte del propósito de Dios. No, te estoy hablando de dos maneras diferentes de llegar al propósito de Dios. Y yo quiero que hoy decidamos ir a la voluntad perfecta de Dios. Porque al final la palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿para qué nosotros andar tomando caminos diferentes basados en nuestra propia decisión, en nuestra propia voluntad, cuando hay una voluntad que es perfecta de Dios? Agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Pero nos ha dado libre albedrío para que nosotros elijamos y decidamos. Dios, grande en misericordia, Dios, hermano mío, no es muy teológico lo que voy a decir, el término, pero Dios nos tiene un aguante de aquellos a nosotros, ¿o no? Nos tiene una paciencia. Si Dios fuera otro, ya nos hubiera mandado a freír buñuelos ahí abajo. Nos tiene mucha paciencia el Señor. Pero claro, Él nos ha dado libre albedrío, podemos elegir. Entonces Abraham y Sara deciden por la voluntad permisiva de Dios tener un hijo a su manera, no de la manera que Dios había prometido. Dios, porque es misericordioso, después hace bien a Ismael. Es misericordioso con Agar, porque, claro, nació el bebé, nació esta criaturita, no era el hijo de la promesa, no era la voluntad perfecta de Dios, pero fue la voluntad permisiva de Dios. Porque Abraham y Sara decidieron y Agar respondió al pedido de sus amos. Entonces esta criatura nace. Genera ciertos conflictos en Sara, porque Sara se puso celosa. Y después de eso, capítulo 17, verso 10, el Señor le dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejeció tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios le dijo, y acá es donde vemos la voluntad perfecta de Dios, y acá es donde vemos que el destino de Dios sigue aún intacto para aquel que cree. Dios le dice, volveré a ti. Voy a volver a tocar tu cuerpo.
y Sara, que es estéril, tendrá un hijo tuyo. Ya había nacido el otro hijo. Porque el otro hijo no era voluntad perfecta de Dios, sino voluntad permisiva de Dios. Dios no terminó el asunto con Ismael. Dios no acabó el asunto con el hijo que Abraham tuvo con Agar, porque había un destino. Dios no miente ni se arrepiente. Lo que Dios habló sobre tu vida, lo que ha sido profetizado sobre tu vida es tu destino y se va a cumplir. Ahora yo te estoy diciendo con todo mi amor, no seas cabezón y no hagas las cosas a tu manera. Haz las cosas a la manera de Dios, siguiendo su voluntad que es perfecta. Entonces, claro, Abraham tuvo un hijo con Agar, pero la promesa no se cumplía con Ismael. La promesa se iba a cumplir con Isaac. Y hay mucha gente que hoy en día anda amamantando y alzando a Ismaeles. Porque están haciendo cosas que no son la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y vos podés seguir, porque Dios te dio libre albedrío. Podés seguir con eso que te has propuesto, porque tenés toda la decisión para tomar, es tuya. Dios te dice, ¿qué vas a elegir? En el Antiguo Testamento, creo que lo dije el jueves, Dios dijo, elijan, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, elijan la vida para que vivan. Jesús dijo, tengo la puerta estrecha o la puerta ancha, el camino angosto, el camino espacioso. Elijan. La vida es una sucesión de elecciones. Todos los días vamos a tener que elegir. Y Dios va a respetar lo que vos elijas, ¿eh? Dios va a respetar lo que vos elijas. Había un muchacho, dirigía la alabanza en la iglesia, en Calle Salta. Se puso de novio con una chica que se congregaba muy poco. Vino a hablar conmigo para pedirme un consejo. Y le dije, mira, me parece que si vos anhelás un ministerio, tendrías que buscarte una persona que te acompañe en el ministerio. Esa chica no viene casi nunca a la iglesia, ni siquiera cuando vos ministrás. Y yo estoy convencido que Dios une propósitos. ¿Cuál es el propósito que los une? ¿Qué van a hacer cuando se casen? ¿Cómo van a servir al Señor juntos? Porque si vos no te casás y no es para servir al Señor, entonces ¿para qué te casás? No, pastor, pero es que yo la amo y ella me ama. ¿Y? El corazón es muy traicionero. Y cuidado con los sentimientos. Porque hay que ver de dónde nacen esos sentimientos. Vos no te tenés que casar por sentimientos, te tenés que casar por convicción. Y no estoy diciendo que no ames a la persona, se cae de maduro eso. Pero tiene que haber una convicción espiritual para ese pacto que es la unión más espiritual que existe. El chico se casó. ¿Por qué se casó? Porque tiene libre albedrío. El chico se casó, se fue a la luna de miel, volvió, siguió dirigiendo alabanza. A las 3 semanas, 4 semanas, ya faltó un día. Faltó un ensayo, no vino al culto, faltó acá, faltó allá. El chico terminó sin congregarse y hace por lo menos 4 años que no pisa la iglesia. Está casado, felizmente casado, pero dejó de servir, dejó de congregarse. Entonces, vos podés moverte fuera de la voluntad perfecta de Dios. Y el hecho que logres cosas no quiere decir que estés haciendo la voluntad de Dios. Si logras algo es porque vos te lo propusiste, no porque Dios lo ha marcado para tu vida. No todo lo que nosotros hacemos y todo lo que logramos es voluntad perfecta de Dios. Lo que hacemos y logramos es resultado de nuestras decisiones. Entonces, muchos hoy pueden decir, ay, pastor, ¿vio? Al final siguen casados, están bien, era de Dios. ¿Era de Dios? ¿Eso era de Dios? ¿Que hoy ninguno de los dos se congregue?
que él haya sepultado su ministerio porque la esposa no lo acompaña, ¿eso era de Dios? Discúlpenme, pero eso de acá a la China no era de Dios. La voluntad perfecta de Dios no hace que dos personas se alejen del servicio. Una parejita en la iglesia no hizo las cosas bien y se pusieron de novios. Y otro chico que se está conociendo con una chica me dice, qué injusta es la vida, pastor. Yo todavía estoy esperando porque los padres ya no me dejan ponerme novio. He hecho todas las cosas bien. Y aquellos dos que han andado escondidas, que han hecho de todo, fueron a hablar con el pastor y ya se pusieron de novio. Le digo, quédate tranquilo. ¿De qué sirve que hayan recibido la aprobación si cuando fueron a hablar con el pastor fueron con mentiras, fueron con hipocresía, fueron haciéndole creer que habían hecho todas las cosas bien, que se habían estado conociendo, que habían sido amigos? Le digo, vos espera tranquilo, a vos Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Movete en la voluntad de Dios, seguí respetando a esa chica, seguí respetando lo que los padres te han pedido. Vos quédate tranquilo. Porque hay aparentes felicidades y hay cosas que aparentan estar bien, pero no están así. Cuando no te mueves en la voluntad perfecta de Dios, puedes estar alzando muchos Ismaeles. Pero la promesa de Dios nunca mencionó a Ismael. La promesa de Dios mencionaba a Isaac. Vos sos dueño de hacer con tu vida lo que se te plazca. Y Dios va a respetar tu decisión. Y es ahí donde nosotros podemos optar por una vida plena y de bendición o una vida mediocre. Y una vida mediocre no significa una vida completamente mala. Una vida mediocre significa una vida que no alcanza el nivel que Dios ha diseñado para nosotros. Porque si vos te empecinas en hacer algo que Dios no aprueba totalmente, lo vas a hacer. Y vos decís, bueno, no me quejo. Creo que hay mucha gente que dice, bueno, no me quejo. Le preguntás cómo les va, le preguntás cómo andan y no me quejo. ¿Qué quiere decir eso? No me quejo. Eso significa una vida mediocre. Mediocre significa al medio del nivel, que no llega hasta arriba. Entonces, si vos tomás tus decisiones porque tenés libre albedrío y usás de la voluntad permisiva de Dios, vas a llegar a una vida mediocre. Vas a llegar al medio. No vas a llegar arriba. Ah, pastor, pero al final voy a llegar a mi destino. Sí, vas a llegar. No te voy a condenar, no voy a hablar juicio sobre ti. Vas a llegar. Por supuesto que vas a llegar. Todos vamos a llegar, porque Dios es bueno y es misericordioso. Ahora hay una gran diferencia en cómo llegas al destino por la voluntad perfecta de Dios o por la voluntad permisiva de Dios. Yo cuando estaba en Estados Unidos conocí a una chica, me impactó y me quería casar con ella y quise ponerme novio con ella. Vino a Argentina, una chica buena, norteamericana, los padres me adoraban. Le dije que le gustaría que nos pusiéramos de novio, me dijo que sí. Viajamos a Argentina a conocer a mis padres, vinimos a un congreso. Una chica excelente, muy buena. Me acompañaba en el ministerio, ella iba a la reunión, hablaba poco de español, sus abuelos eran mexicanos, pero ella nació en Estados Unidos, sus padres también, entonces hablaba muy poco español, pero le ponía garra. Iba a los cultos, participaba, me acompañaba. Yo le veía como una buena candidata. Cuando vinimos a Argentina, es más, nos pusimos de novio, estuve una semana de novio. Vinimos a Argentina, claro, yo quería traerla ya con mi novia. Entonces fue medio trucho el noviazgo, porque le puse el título de novia, pero todavía, yo para venir a Argentina con novia.
Y resulta que cuando yo volví, ella volvió a Estados Unidos, una semana más tarde yo volví y la encuentro, nos vemos, vamos a almorzar y me dice, Miguel, yo no puedo seguir con esto. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Willis? Y ella muy sabiamente me dice, Miguel, yo jamás podría acompañarte en tu ministerio. Me dice, yo pude ver, se me abrieron los ojos en Argentina. Y si vos volvés a Argentina, yo no podría hacer eso. Le digo, no, yo a Argentina no vuelvo más. Yo no vuelvo, yo me quedo acá para siempre, forever and ever. Me dice, no, Miguel, yo no te voy a poder acompañar en tu ministerio. Y ella vio algo que yo no vi. Y me dejó. Ahora, yo me podría haber casado con esa chica. Si no lo hubiera traído a Argentina, tú hubieras seguido el curso que yo esperaba, ¿no? Y yo pongo un ejemplo. Si yo me hubiera casado con esa chica, me hubiera quedado en Estados Unidos, me hubiera quedado en la iglesia en la que estaba, mi vida hubiera tomado otro rumbo, ¿no? Y el plan de Dios iba a cumplir. Pero hay cosas que se desactivan. Porque cuando vos te mueves en el propósito de Dios y en la voluntad perfecta de Dios, se activa lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Se activa un poder sobrenatural tremendo. Cuando te mueves en tu propia voluntad permisiva, usando el libre albedrío, te mueves por la misericordia de Dios. Entonces la va a pasar bien, pero va a faltar algo. Hoy me doy cuenta que haber regresado a Argentina, que haber conocido a Gisela, era la voluntad perfecta de Dios para mí. Porque yo sé que lo que estoy viviendo hoy no lo hubiera podido vivir con esa chica. No por mala, no hubiera sido otra cosa. Hoy me doy cuenta. Entonces te lo estoy diciendo a vos para que aproveches y tomes las decisiones correctas, no de acuerdo a tu voluntad. Porque Dios te va a permitir hacer lo que vos quieras, ¿eh? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Dios te va a permitir hacer lo que vos quieras. El tema es que tenemos que hacer lo que Dios quiere. Yo tenía ganas de escribir algo los otros días porque me vino un pensamiento y tenía ganas de escribir algo así como, soy el nene mimado de Dios, siempre me salgo con la mía. Da vuelta a la página, porque la mía es hacer su voluntad. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, siempre me salgo con la mía. Porque lo único que quiero es hacer la voluntad perfecta de Dios, no la voluntad permisiva. Dios te va a dejar. Pero yo siento paz, Yo tengo tanto cuidado con eso que sienten paz. Porque nadie siente paz de ir a un ayuno de 60 días con agua. Todo el mundo siente paz de cortar el ayuno, ¿viste? Y ayuné hasta el mediodía. Ajá. Sí, yo sentí paz. El Señor me dio la paz. Y más vale. Te hicieron milanesa en la napolitana, vos estabas en la pieza orando, sentiste el olor y ahí vino la paz de cortar el ayuno. Todo el mundo siente paz de ponerse novio. Más vale que sentís paz de ponerte novio. Siento paz de comprar el televisor 40, 120 pulgadas. Curvo. Siento paz. Esa paz se pierde en la tercera, cuarta cuota. Se va la paz. ¿Sentimos paz para tantas cosas? Porque las queremos hacer nosotros. Porque abusamos de la voluntad permisiva de Dios. Hermano, Dios te va a dejar hacer lo que vos quieras hacer. ¿Querés dejar el trabajo? Déjalo.
¿Querés engañar a tu esposa? Engañarla. ¿Querés ponerte novio? Ponete novio. ¿Te querés casar? Cásate. ¿Querés renunciar? Renuncia. ¿Querés dejar de servir? Deja de servir. ¿Querés servir? Serví. ¿Querés serle fiel a tu esposa? Séle fiel. ¿Querés ser un buen ejemplo para tus padres, para tus hijos? Sé buen ejemplo. ¿Querés honrar a tu mujer y mirarla solamente a ella y no ni siquiera codiciar a otra con tu mirada? Podés hacerlo, si querés, podés. Dios te deja hacer lo que vos quieras. Ahora vos tenés que decidir si las cosas las vas a hacer a tu manera o a la manera de Dios. La voluntad perfecta de Dios es la que te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. La voluntad permisiva de Dios es la que te lleva y ahí la va piloteando. ¿Por qué hay tantos cristianos estancados? Porque hay gente que ha servido, que ha estado involucrada, que ha tenido ministerio, que después vos lo veis porque se aferraron a la voluntad perfecta de Dios o porque abusaron de la voluntad permisiva de Dios. Pero tuvieron la elección, tuvieron la opción de elegir y eligieron de acuerdo a su propia voluntad, no a la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y si vos tomás decisiones que no son la voluntad perfecta de Dios, discúlpame, pero no las vas a disfrutar, las vas a padecer. Y la vas a llevar, la vas a pilotear. Yo no te digo que te va a ir mal. No, es muy sutil lo que estoy hablando esta mañana. No te va a ir mal, te va a ir bien. Ahí la vas a llevar. Pero yo no creo que Dios nos ha diseñado a nosotros para que la vayamos llevando. Dios quiere que experimentemos su poder, su gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro mundo interior. Dios no quiere que la andemos piloteando. He visto tanta gente frustrada, que ha dejado todo lo que Dios tenía para ellos simplemente por hacer la suya. Simplemente por hacer su propia voluntad. Y no nos damos cuenta que renunciar a nuestra propia voluntad es tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y que hay otra manera de llegar al destino que Dios tiene para nosotros. En lugar de andar a los ponchazos y bueno, mantener, sí, voy a la iglesia, escucho, oro de vez en cuando. Existe la otra manera. En la que vos te aferrás a la voluntad perfecta de Dios, renuncia a todo lo que vos querés hacer, cómo lo querés hacer, de la manera que vos lo querés hacer, y lo sobrenatural de Dios se comienza a manifestar en tu vida, que Dios te bendice, que Dios te provee, que Dios te cubre, que Dios te sana, que Dios te liberta, que Dios obra en tu favor. Es decir, ¿de dónde sale todo esto? Es que cuando vos estás en la voluntad perfecta de Dios, todo, absolutamente todo ayuda para tu bien y todas las cosas funcionan con un engranaje perfecto. Yo sé que algunos de nosotros hemos pagado las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera, ¿o no? Ay, Señor, ¿por qué? Dios no es un dictador, ¿eh? Dios es un Dios de amor, de paz. Él es el amor, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Él es amor. Y te va a dar la oportunidad de que vos decidas y elijas. La voluntad permisiva te deja elegir. La voluntad perfecta te dice, ya no decido yo, decide Dios por mí. No voy a hacer lo que siento, voy a hacer lo que sé que está bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al llamado de Dios en mi vida. ¿Qué vas a elegir esta mañana? No te va a ir mal, te va a ir bien. Pero ¿cómo querés que te vaya bien? ¿Querés que, bueno,
irla ahí piloteando o querés caminar verdaderamente de gloria en gloria, de victoria en victoria? ¿Querés ir caminando y que los demonios se caigan cuando vos pasás? ¿O querés andar corriendo con los diablos? Bueno, ven y diablito porque todavía no te puedo largar. Total, Dios sabe, Dios entiende. Con eso de que Dios sabe y entiende, hacemos cada cosa. Deja de andar invitando al diablo. Ay, pastor, yo no hago eso. Sí, lo hacemos muy seguido. Invitamos al diablo con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con no soltar cosas que tenemos que soltar, decisiones almáticas que tomamos por impulsos almáticos, por cuestiones del alma, cuestiones afectivas, de sentimientos, hormonales, todo eso es almático. El lunes hablaba con un muchacho que, bueno, fue a la oficina antes del Instituto Bíblico y me contó algunas cosas y me dice, ¿usted cree que esto es hormonal? No puede controlar una conducta. Y me dice, ¿usted cree que esto es hormonal? Le digo, mira, llámalo como quieras. Yo cuando era soltero le dije al Señor, Señor, te pido que me anules en el área sexual. No quiero sentir nada. Anúlame. No me da vergüenza contarlo. ¿Sabes lo que es vivir solo en un país donde nadie te conoce? Tenía mi casa, tenía mi auto, vivía solo, tenía mi trabajo, agarré el auto y me iba a donde quiera. Yo viajaba, me gustaba agarrar el auto e irme. Un día me fui a Dallas a pasear, volví, otro día me iba a Tennessee, a Nashville, otro día me fui a New York, otro día me fui no sé dónde, a Miami, que está el Pastor Carlos, fui en el auto, volví solo, nadie sabía dónde andaba, le dije a los hermanos, me voy 3 días. Pasó la cañita al aire. Yo sé. Entonces le dije al Señor, si vos me querés soltero a mí, más vale que me... Anúlame. Entonces todo lo que es hormonal se puede controlar por lo espiritual. No pude. Por supuesto que hubieras podido. Por supuesto. Dale, no puedo. Ya que estamos. En el nombre de Jesús te ordeno que pares. ¿Sabes? Le decía el tipo eso, dale corriendo. O le empezó ahora en lengua, lo reprende. Te reprendo ahora, tentación inmunda. Fuera de mí. Sale disparando el tipo. Pero claro, ninguno se toma tiempo para orar ahí. Ninguno intercede. No dicen, levanta tus manos y démosle gloria al Señor. No. Esto es hormonal. No, le digo una decisión que vos tenés que tomar. Es una decisión. Yo decido. El tema, gente querida, linda, el tema es que las decisiones no son un capítulo aislado en la vida. Las decisiones son combustible. Porque lo que vivimos posteriormente es un resultado de lo que decidimos. Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar al destino. Yo no quiero llegar al destino a los ponchazos, hermanos. Yo quiero llegar al destino victorioso. Yo quiero llegar al destino caminando con la unción, con la gracia de Dios. Yo quiero llegar al destino caminando en la presencia de Dios. Yo no quiero llegar al destino con un pie en el cielo y otro pie en el infierno. Y ahí cuando llego al cielo, a ver, bueno, ¿a dónde voy? Al cielo, al infierno, al cielo, al infierno, al cielo, al infierno, al cielo, al infierno. Y parece divertido y lindo andar así. De hecho, muchos cristianos andan así. Hoy soy mundano, mañana soy cristiano. Hoy soy mundano, mañana soy cristiano. Mira qué divertido, hoy soy mundano, mañana soy cristiano. Y así andamos. Hoy salgo boliche, mañana me congrego. Hoy tomo birra, mañana tomo Santa Cena. Así andamos. Y así andamos en la vida. Todo aquel que piense que la vida... Pero claro, es más difícil andar así. Sigo a Cristo, soy fiel a mi mujer, amo a mis hijos,
me congrego, leo la Biblia, oro, ayuno, sirvo a Dios, honro a Dios con mi vida. Así tenemos que andar nosotros. Dejar de andarte conmoviendo con el bailecito y camina firme, con una convicción firme. Yo no quiero llegar al cielo así, a los tumbos. Yo quiero llegar firme. Lo que vos decidas hoy va a marcar no solamente tu destino, sino el de tus hijos. Basta de abusar de la voluntad permisiva de Dios. Deja de andar buscando agares para que te den ismaeles. Si Dios te prometió un Isaac, espera el tiempo perfecto de Dios, móvete en la voluntad de Dios y deja de hacer las cosas a tu manera. Deja de hacer las cosas como a vos te plazca. Te va a ir mejor. Vas a llegar, sea como sea, si estás aquí esta mañana y te mantienes fiel en el Señor, vas a llegar. Ahora, ¿cómo llegas? Porque si yo te subo al auto y te digo, vamos a Brasil, en 17 horas llegamos, y vos estás con cólicos renales, vómito y diarrea, ¿cómo vas a pasar esas 17 horas? Sáqueme de acá, lléveme. Pero si vos estás con una salud impresionante y tenés 80.000 pesos para gastar, ¿cómo vamos a ir en ese viaje? De acá a 17 horas a Brasil. Vamos a ver las cataratas, ¿querés? Lo vas a disfrutar. La vas a pasar bien. No es que nos conformemos con el destino. Es que tenemos que disfrutar el viaje hacia ese destino. Tenemos que disfrutar el caminar hacia ese destino y llegar hacia ese destino con la bendición de Dios. Dios nos llama a disfrutar el viaje. Dios nos llama a disfrutar el caminar con Él. No a una vida mediocre, no a andar a los ponchazos, porque nos aferramos a lo que nosotros queremos. Ah, pues yo lo quiero, yo quiero. Ah, porque yo decidí. Ajá, ¿y qué dice Dios? Bueno, ya en un tiempito le cuento a Él. Dios te da libre albedrío. Dios te deja elegir. Yo les conté la situación de una chica que vino a hablar conmigo. Me voy a casar. Digo, no te cases con ese hombre. Ese hombre no te ama. No te ama. No te cases con él. No, sí, pero ya... Bueno, no te cases con él. Ese hombre no te ama. Él me había dicho a mí antes de ponerse novio que nunca se fijaría en esa chica, que no era su tipo, que esto, que el otro. Y porque buscó quedar bien con gente de la iglesia, se puso de novio con la chica. Y yo sabía todo eso, pero no fui a decirle a ella, mirá, no, me quedé en el molde. Con muchas cosas que uno sabe se tiene que callar, o ve y se tiene que callar, porque no te piden opinión. Si no te piden opinión, me callo. Ahora si vienen, qué bueno que viniste. Y vino la chica. No, porque estoy de novio hace 6 meses, 7 meses y me voy a casar. Digo, no te cases. No te cases con él. No te cases con él. Él no está preparado para ser tu esposo. No te cases con él. No, pastor, no me haga esto, no me diga. Bueno, pero mira, haz lo que quieras, pero yo te aconsejo que no. Me invitó al casamiento, fuimos al casamiento. Muy lindo. Quedó embarazada. En pleno embarazo él la engaña con otra. Y la deja por otra. Y se va con la otra. Nace la hijita. Él hace un intento de volver. Vuelve arrepentido, llora, no le cree nada. Nos invitan a cenar. Salimos de la casa y le digo a mi esposa, no le creo nada a este cara dura. Es una torrante sinvergüenza. Y no le creo nada. Ay, mí, por favor. Ay, mí, por favor. No le creo nada. Pasaron unos meses. Queda embarazada ella nuevamente. Y él la deja. Y se va con la otra, con la misma. Ella pierde el bebé. 6 meses de embarazo y el bebé muere. Y él desaparece por completo del mapa. Él está viviendo la vida loca en otro país, con su amante,
vive mantenido por su amante, se dedica al fisicoculturismo y se buscó una mujer que comparte su pasión por el fisicoculturismo y ella hoy está sola con su hijita. Dios la va a bendecir, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, ha prosperado, Dios la está bendiciendo, está contenida, la hemos recibido nuevamente en la iglesia, está sirviendo. ¿Pero no hubiera sido mejor ahorrarse todo eso? Entonces, Dios te va a bendecir, no me cabe la menor duda. Ahora, ¿cómo querés llegar vos a la bendición de Dios? ¿Haciendo la tuya o dejando que Dios haga la suya en tu vida? ¿Cómo vas a llegar a la bendición de Dios y a ese destino que Dios tiene para vos? ¿Aferrándote a la voluntad perfecta de Dios o abusando de su voluntad permisiva? Dios te deja hacer lo que vos querés. Cuidado con lo que elegís hacer. Cuidado con las decisiones que tomas. El hecho de que lo hagas no quiere decir que sea de Dios. El hecho de que te salga bien no quiere decir que sea algo que viene de parte de Dios. Y muchas veces Dios te va a dejar y te va a permitir obtener algunas cosas solamente para que cuando los tengas te des cuenta que eso no era lo que Él tenía para vos. Y vos decís, bueno, ya es tarde. No, porque Dios puede cambiar todo. Dios puede dar vuelta a todo. Pero, si vos dejaste la voluntad perfecta de Dios por la voluntad permisiva y decidiste vos solo, no esperes los resultados de la otra decisión. Uno cosecha lo que siembra. Uno no va a cosechar jamás algo que nunca sembró. Si vos te sembraste en la voluntad perfecta de Dios, donde vos renunciaste a todo lo que vos querías, entonces vas a cosechar la voluntad perfecta de Dios. Pero si vos te sembraste en la voluntad permisiva y tomaste decisiones que no estaban de acuerdo a lo que Dios decía, entonces vas a cosechar con respecto a eso, de acuerdo a eso. El hecho que Dios te dé la vía libre no significa que tengas que hacer todo. Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal en el huerto. El hecho que estuviera ahí no quiere decir que tuvieran que comer de él. Pero tenían libre albedrío y podían hacer lo que querían. El árbol va a estar, no quiere decir que tengas que comer de ese fruto. Las posibilidades se te van a dar, no quiere decir que tengas que hacer eso. Hay muchas cosas que se te van a presentar en la vida con la simple intención de que compruebes si es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Para que ejerzas el derecho que Dios te ha dado de elegir y de decidir por vos mismo. El Señor nos ha dado libre albedrío. Nosotros elegimos. Es nuestra responsabilidad. Vas a llegar, te va a ir bien, pero ¿cómo vas a llegar? ¿Sabes la cantidad de sueños frustrados que hay en la iglesia? El pastor Carlos suele decir que el cementerio es el lugar donde tantos sueños y proyectos se han sepultado, que nunca vieron la luz de la vida. Porque cuando vos tomás decisiones con respecto a tu voluntad, muchas cosas se frenan. Nadie te va a quitar lo que Dios te dio, pero vos decidís si lo vas a usar o no. El llamado de Dios sobre tu vida, los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios te dio, nadie te lo va a quitar. Pero ¿de qué te sirve de que nadie te lo quite si no lo usas? ¿De qué te sirve que los dones de Dios sean irrevocables en tu vida si vos por decisiones incorrectas los dejas sepultados? Él tenía un llamado, pero lo dejó sepultado porque tomó una decisión incorrecta. Y le va bien, te va a ir bien, pero te vas a perder de mucho de lo que Dios tiene. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Querés la voluntad perfecta de Dios?
Si querés la voluntad perfecta de Dios, vamos a tener que renunciar a nuestra voluntad. Si es verdad que nosotros nos hacemos propias las palabras del apóstol cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces toda decisión que tomamos no es nuestra decisión, es lo que decidiría Cristo. Fuerte, ¿no? ¿Qué haría Jesús con esta situación? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Él? Hermanos, nos espera un destino glorioso. El tema es cómo llegamos a ese destino. Hoy tenemos la oportunidad de elegir, todos los días tenemos la oportunidad de elegir la voluntad perfecta de Dios o la voluntad permisiva. Yo elijo la voluntad perfecta de Dios. Elijo lo que Dios dice, lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Ay, pero me tengo que volver atrás. Yo prefiero que te vuelvas atrás ahora y no que más adelante te tengas que resignar a las cosas que se desactivaron, porque tomaste decisiones basadas en tu voluntad y no en la voluntad del Señor. Si estás a tiempo, volvé atrás hoy. Decí no, este camino es el que yo elegí. Yo vuelvo atrás y decido ir al camino que Dios eligió para mí. Aunque tenga que renunciar a lo que quiero, no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios tiene para mí. Es la decisión más importante que puedes hacer para el resto de tu vida. No abusar de la voluntad permisiva y abrazarse a la voluntad perfecta de Dios. De todas maneras, vas a llegar. Decirle que está al lado, vas a llegar bien. Hay un buen final para vos. Pero ¿cómo vas a vivir hasta ese final? ¿Cómo vas a llegar hasta ese final? Nos ponemos de pie y oramos. Dios va a tener misericordia de Ismael. Pero la voluntad perfecta de Dios no era Ismael, era Isaac. Dios fue bueno con Ismael. No servimos a un Dios malo ni que castiga. Servimos a un Dios que ama, que bendice. Dios tuvo misericordia de Ismael. Pero la voluntad perfecta era Isaac. Identifica en tu vida, identifiquemos en nuestra vida dónde está Ismael y dónde está Isaac. Identifiquemos en nuestra vida las cosas que hemos logrado porque nosotros buscamos la manera y las cosas que hemos logrado porque Dios las estableció. Vos podés haber tenido a Ismael y estar chocho con Ismael, pero la voluntad perfecta de Dios no era Ismael, era Isaac. No es para que odiemos a Ismael, Dios tiene misericordia de Ismael. Pero la promesa era Isaac, no Ismael. ¿Ves? Ah, Dios me bendice. Ah, Dios nos está bendiciendo. Y Dios te está bendiciendo porque es Dios. Dios también bendijo a Ismael. Porque Él es Dios bueno y misericordioso. No le des oportunidad a tu propia voluntad diciendo, ah, Dios me bendice, estamos bien, estoy bien. ¿Eso qué tiene que ver? Dios bendijo a Ismael, Dios bendijo a Agar, pero no estaban dentro del plan perfecto para Abraham. Eso fue idea humana, eso fue decisión de Abraham y de su esposa, eso no era decisión de Dios. Pero porque Dios es misericordioso y bondadoso, bendice. Tan bueno es Dios que bendice, aun cuando nos equivocamos. Pero yo no quiero que Dios bendiga mis equivocaciones. Yo quiero que Dios bendiga mis aciertos. Yo no quiero que Dios me bendiga por haber hecho la mía. Yo quiero que Dios me bendiga porque he buscado su voluntad y he encontrado su propósito para mí. Yo no quiero que Dios venga a parchar
Yo quiero que Dios haga su voluntad divina en mí, no que venga a remendar lo que yo he hecho. Hay tanta necesidad hoy en día, hermano, de dejar de andar buscando que Dios remiende. Porque no hemos tenido la valentía de renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. No hemos tenido la valentía de decir, no voy a seguir de esta manera, porque esto no es lo que Dios quiere para mí. Y quizás si sigo me puede ir bien, pero no, esto no es de Dios para mí. Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo que es perfecto. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. No necesita ser parchada, no necesita ser remendada, es perfecta. 10 puntos. Qué necesario es darnos cuenta de que Dios nos permite hacer lo que nosotros queramos hacer. Y que rendiremos cuenta por eso. Y que vamos a cosechar de acuerdo a nuestras decisiones. Pero te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Pero tenés que disfrutar el recorrido para llegar a ese destino de gloria que Dios tiene.